Y en esta nota, pues vamos a desenmascarar, por decirlo así de alguna manera, a aquellos que no son fifís. Y es que, bueno, pues hay de todo en esta viña del Señor, como dirían coloquialmente, se diría coloquialmente en la cuestión religiosa. Porque, pues miren ustedes cómo hay de repente uno se topa con cada comentario en las redes sociales de gente que se cree muy fifí y definitivamente pues no lo es. ¿Y qué es fifí? Bueno, fifí sin duda alguna el término tiene que ver o lo relacionamos más con aquellos que son pudientes, que tienen cierto dinero, una pues herencia, una situación bastante desahogada, millonaria, y no 3 4 millones, sino teniendo mucho, pero mucho dinero. Y en México pues se dice que son pocos los que son fifís. Sin embargo, pues muchas personas se las dan de que no, y haciendo menos al pueblo, haciendo menos a aquellos que incluso tienen ideas, tenemos ideas que nos acoplamos más al pensamiento del presidente López Obrador, que es más hacia que primero los pobres y repartir también la cuestión de económica, que está muy desafortunadamente hay mucha diferencia en cuanto a lo que ganan aquellas personas de estos montos a lo que en realidad, o sea, hay mucha desigualdad social, ¿no? La desigualdad económica también, desigualdad social económica, y que desafortunadamente pues hay personas que sufrimos de todas estas embates que nos presenta también el mundo, la inflación y demás situaciones. Entonces, pues bueno, ahora sacan una nota bastante interesante, amigos, que la verdad me llamó mucho la atención. Fifi o no fifi, ¿cómo saber? Y eso es, les digo, hay que desenmascarar a aquellos que se creen fifis. Y es que, bueno, pues este es un término que el presidente López Obrador lo ha dicho, lo ha mencionado desde que pues él iba llegando a la presidencia. Se comenzó a utilizar mucho este término, que no es nada nuevo. En realidad esto es algo que ha estado dentro de la, ¿cómo le podremos llamar? De la cuestión cultural de México, ¿verdad? De la cuestión cultural. Bueno, pues entonces el presidente ha dicho que para considerarte fifi se debe tener una fortuna superior a los 500 millones de dólares o más de 8,000 millones de pesos. Si tú no tienes este porcentaje, pues básicamente es algo que eres aspiracionista, sí, a ser fifi, pero no eres fifí. 38% de la población mexicana pertenece a las clases media y alta, mientras que el 62% es calificada como clase baja. Fíjense ustedes, el 62% es clase baja, esto según lo reveló un estudio publicado por el INEGI. Sí, por eso se ha dicho de que, pues, sin embargo, fíjense ustedes, de 38% solamente 0,8% es considerada como clase alta. Sí, la clase alta pues es muy poca en México. De acuerdo con la investigación cuantificando la clase media en México, publicado en noviembre del 2021, pues México tiene una población de 126 millones 760 mil personas, de los cuales solamente 1,023,000 son clase alta y 47 millones 201 mil son clase media. O sea, es que es la mayoría, ¿no? ¿Cuánto gana la clase alta en México? Esa es la gran pregunta. Bueno, el estudio consideró como clase alta a las personas que viven en un hogar con ingresos promedios superiores a los 77,975 pesos. Así es que ahí está el dato. El estudio considera como clase alta a las personas que viven en un hogar con ingresos promedio superiores a los 70, o sea, no 77,000, superiores todavía, superiores a los 77,975 pesos. Pues es decir, el ingreso total de todos los integrantes de una familia. Esto engloba a las familias donde solo trabaja una persona y gana más de 77,975 pesos mensuales, y a las familias donde trabajan dos personas y cada una gana 40,000 pesos. Así es que si usted está por debajo de esto, pues no, lamentamos decirle, pero no es fifi. No es fifi, es clase media y baja. Los hogares donde trabajan cuatro personas con sueldos superiores a los 20,000 pesos cada uno también son considerados como clase alta, o sea, superiores a los 20,000 pesos. Pero bueno, es algo que hay que tomar en cuenta, porque desafortunadamente muchas personas piensan que por el hecho de tener un sueldo, vamos a decir, de unos 6,000 pesos más o menos, no al mes, digo ustedes, sino 6,000 pesos a la semana, más o menos 6,000 pesos o cada 15 días este sueldo. A veces hay gente incluso
que se cree fifí con estos sueldos, pero lamentablemente pues no es así. La mayoría de las personas consideradas de clase alta viven, fíjense ustedes, en su mayoría en la Ciudad de México. O sea, luego nos topamos con personas que ni siquiera son de esa ciudad, de la Ciudad de México, Nuevo León. Es que en Nuevo León hay mucha gente que los ingresos son altos en los empleos, no en todos, pero sí en buena parte, y sobre todo aquellos que viven en San Pedro García, Nuevo León, ¿no? San Pedro García, Nuevo León. Allí hay mucha gente que es pudiente, ¿no? Que sí es de clase alta. Colima, también está Querétaro y Yucatán. Así es que, pues bueno, esos son los lugares. Si ustedes no viven en estos sitios, pues hay muy pocas probabilidades de que sea fifí, también porque no hay este porcentaje de este dinero que tendrían que tener para poder ser considerado como clase alta. Tienen en promedio 40 años y su familia nuclear consta de 2.4 integrantes. En lo que más gasta la clase alta es en el consumo de alimentos, bebidas y tabaco, fuera del hogar y pago de tarjetas de crédito. ¿Cuánto gana la clase media en México? Aquí vamos a lo interesante. ¿Cuánto gana la clase media? Fíjense ustedes que el estudio consideró como clase media a las personas que viven en un hogar con ingresos promedio superiores a los 22.297 pesos. O sea, si usted puede ser considerado como clase media si gana, fíjense ustedes, ahí están los números fríos, entre 22.297 pesos. Esto es clase media, ¿no? La clase media. Y bueno, esto es ingresos promedio, ¿no? Entonces, al igual que con la clase alta, el estudio engloba los ingresos de todos los integrantes de una familia, o sea, sumados todos los integrantes de la familia, debería de dar ese resultado para ser considerado clase media. Por lo que si una familia de 3 personas ganan el salario mínimo pero viven en el mismo hogar, son considerados como clase media. La mayoría de las personas consideradas de clase media viven en la Ciudad de México, Colima, Jalisco, Baja California y Sonora. Bueno, tienen en promedio 35.9 años y su familia nuclear consta de 3.1 integrantes. O sea, nuclear se refiere al núcleo de familia, no a otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí está este asunto, amigos, interesante. Y pues ya, todo lo que es por debajo de esta cantidad, que son de los 22,000 pesos, pues es la clase baja, como una gran mayoría en México. Pero bueno, ahí está, porque luego después nos dejan comentarios así como de gente creyéndose muy fifi. Y luego uno a veces por travesura, pues no esculca, sino checa su perfil, ¿verdad? Y te das cuenta de que, pues, oh sorpresa, nada que ver lo que están compartiendo y las cosas, las fotografías y demás, pues no dista mucho de que sean personas fifís, o sea, no tienen esos ingresos. Pero bueno, hay gente que lamentablemente se cree así y en la derecha se da mucho esto, pero más que nada son gente que sí es aspiracionista, pero no llega a tener esa categoría fifi, pero se cree fifi. Ese es el asunto.